Dos atracadores temerarios con una causa diabólica. Armas de destrucción masiva. Mucho odio, auténtico y peligroso. Les corre por las venas. Pero uno de los ladrones esconde un secreto difícil de creer. Si alguno de los del grupo lo hubiera descubierto, los que estaban en la clandestinidad con él le habrían matado. El FBI intenta detener un peligroso baile de disfraces. Este caso lo tenía todo: violencia, supremacía blanca y sexo. Con un final dramático y retorcido. Allá vamos. Junio de 1994. Un grupo de hombres armados atraca un banco en Springdale, Cincinnati. Todo el mundo al suelo, esto es un atraco. ¡Tírate al suelo, disparo! ¡Al suelo! ¡Venga, vamos! ¡Al suelo! ¡Venga! ¿Qué te pasa? ¿Estás sordo? ¡Al suelo! ¡Venga! Si nadie habla, saldrá todo el mundo vivo. 30 segundos. Ni alarmas ni rehenes. ¿Me has entendido, hermana? Bien. ¡60 segundos! ¡Vámonos! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Arriba, babies! ¡Ya, la banda! ¡Venga, venga, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre! Es una huida limpia, salvo por las cargas de tinta de entre los billetes. ¿Qué pasa? No veo nada. Iniciamos la investigación allí, una investigación preliminar llevada a cabo por los forenses. Recogieron varias huellas dactilares. Cogieron la cinta de la cámara del banco en la que aparecían dos sujetos con máscaras de disfraces. De hecho, una de las máscaras era de un expresidente, Ronald Reagan. 4, 5, 6 días después, encontramos el coche con el que huyeron, que estaba aparcado en un edificio de oficinas cercano. Cuando los agentes empezaron a registrar el vehículo, abrieron la guantera y encontraron lo que pareció que era una granada activa. La granada resulta ser falsa, pero el FBI la reconoce como la tarjeta de visita de una banda a la que perseguía. Al principio estos robos eran en el Medio Oeste, por eso la prensa los bautizó como los atracadores del Medio Oeste, que les pegaba. Actuaron a lo largo de 6 estados entre Ohio y Iowa. Pusimos en contacto a varias de las comisarías de todo el Medio Oeste con el cuartel general del FBI para hablar de esa banda que estaba robando bancos por todo el Medio Oeste. Se convirtió en un caso prioritario para el FBI. Se le dedicaron más recursos. Si alguien encontraba una pista sobre el caso, se le daba paso de inmediato. El FBI añade pruebas del atraco a su perfil de los atracadores. Su método de trabajo era muy efectivo. Llegaban, actuaban metódicamente y se marchaban. Actualmente, la mayoría de los atracos a bancos no están nada bien planeados. Los atracadores del Medio Oeste los planean durante semanas, a veces meses. Lo planeaban todo. Escogían los bancos accesibles desde las interestatales, donde no se interrumpía el tráfico. Escogían bancos que les permitieran entrar y salir rápidamente. Llevaban disfraces bonitos y caros para intentar esconder su identidad. Eso es lo que recuerda a la gente. Así no se fijan en otras cosas como las armas que llevaban, la ropa y esas cosas. Hacían robos muy completos. No se limitaban a entrar y entregar una nota al cajero. Entraban con una fuerza sobrecogedora. ¡Al suelo! ¡Ya! Entraban en el banco armados hasta los dientes. Nunca entraban en la caja fuerte. Eso les haría perder demasiado tiempo. Nunca pasaba más de 90 segundos en el banco. Como táctica de distracción, solían dejar una bomba o un artefacto explosivo para retrasar a las fuerzas del orden y así poder escapar. El nombre en clave del caso era robo bomba, que significaba que se trataba de robos de bancos y que se utilizaban bombas para cometerlos. Los agentes del FBI empezaron a reunir pruebas de varios robos.
Identificaron a este grupo como los atracadores del Medio Oeste, pero no sabían quiénes eran sus miembros. Solamente sabíamos que era un grupo de atracadores de bancos blancos que habían actuado por todo el Medio Oeste. No teníamos ni un solo nombre, ni un solo sospechoso. El tiempo pasa. Como pronto descubrirán los investigadores, los atracadores de bancos del Medio Oeste tienen planes mucho más siniestros que atracar bancos. Tras la pista de los atracadores, los agentes del FBI tienen un respiro. Billetes manchados de tinta rastreables del robo en Springdale han estado circulando por Cincinnati. Por desgracia para mí, en esa época me dieron dinero que llevaba ese rastro de tinta. Y cuando pasé el dinero, las autoridades se dieron cuenta. Nos pusimos en contacto con Sean Kenny para intentar averiguar si tenía información sobre la banda. Sinceramente, la primera vez que el FBI se puso en contacto conmigo, no tenía ningunas ganas de ayudarles. Los investigadores reciben una pista para investigar a dos de los socios de Kenny, Peter Langan y Richard Guthrie. Recibimos información que nos llevó hasta Langan y Guthrie, y cuando más les vigilábamos durante ese breve periodo de 1995, mejor pinta tenía. Kenny había conocido a Langan y a Guthrie a través del movimiento de supremacía blanca de Cincinnati. Habían estado una temporada en Elohim City, una comunidad de supremacistas blancos de Oklahoma llamada Nación Aria del norte de Idaho. Mucho odio, auténtico y peligroso, les corre por las venas. Los investigadores indagan en el pasado de los sospechosos y descubren que hacía tiempo que se cocía algo. Peter Langan y Guthrie eran dos parias, un par de pringados que se habían conocido cuando eran adolescentes en el instituto de Wheaton, Maryland. Peter Langan era hijo de un agente de la CIA que había tenido un papel importante en los oscuros juegos políticos del sur de Vietnam. Langan creció a la sombra de esas operaciones encubiertas y reverenciaba a su padre. Se crió en Vietnam, hablaba varios idiomas, tenía un historial muy interesante, un concepto interesante de sí mismo y una idea de qué iba el mundo mucho más clara que la mayoría de niños. Cuando regresó a los Estados Unidos, Langan tenía un montón de problemas emocionales. Su padre murió en 1967 y dejó de estudiar siendo muy joven. Aprendió a buscarse la vida. Se convirtió en un niño de la calle. Con 16 años, Langan se va a Florida, donde le detienen por robo a mano armada y atacar a la policía. En ese momento pesaba unos 50 kilos, como mucho. Así que era un pececillo muy vulnerable en el sistema penitenciario de Florida. A lo largo de los siguientes 10 años de su vida se radicaliza. Se escapa varias veces y le atacan varias veces. Se dice que le violan más de una vez. Tras salir de la cárcel en 1984, Langan se reencuentra con su amigo Richard Guthrie, ex marine y criminal de poca monta. Langan y Guthrie se reencontraron en los 90 en Cincinnati y se marcharon a Georgia, donde robaron un Pizza Hut. A Langan le detuvieron por ese robo. A Guthrie no. En ese momento, los servicios secretos empezaron a interesarse por Guthrie. Tenían pruebas de que Guthrie había amenazado al presidente de los Estados Unidos. Los servicios secretos intentan que Langan colabore, pero les toma el pelo. Langan convenció a los servicios secretos de que él podría ayudarles a localizar a Guthrie. Así que los servicios secretos hablaron con las autoridades de Georgia. Consiguieron que él, entre comillas, trabajara con ellos. Le mandaron de vuelta a Cincinnati para que localizara a Guthrie. Durante 2 meses, Langan hizo creer a los servicios secretos que buscaba a Guthrie. En realidad, le había encontrado y había estado viviendo con él. Estuvieron planeando desaparecer e iniciar su cadena de atracos a bancos. Pero después del golpe de Springdale y la pista de Sean Kenny, el FBI está ansioso por localizar a Langan y a Guthrie. Sabiendo que los servicios secretos habían interrogado en profundidad a Langan, el FBI se puso en contacto con un agente de los servicios secretos, le enseñó varias fotos de un vídeo del quinto atraco y le preguntó si ese podía ser Langan.
Enseñaron fotos a los servicios secretos y ellos dijeron que no creían que fuera él. Como resultado, el FBI estuvo muchos meses sin considerar a Langan y a Guthrie sospechosos de los robos. De repente ya no interesan al FBI. Así que Langan y Guthrie roban bancos en Iowa, Missouri y Kentucky. Con mucho dinero en sus manos, se preparan para la siguiente fase de su lucha. Tenemos la tecnología y el material necesario para hacer armas de destrucción masiva. Los atracos tenían un objetivo. Se consideraban revolucionarios. Su objetivo era atracar bancos para reunir dinero y así poder derrocar al gobierno de los Estados Unidos. Tras atracar varios bancos, Langan y Guthrie tienen dinero para su organización terrorista. Langan y Guthrie hicieron un vídeo de reclutamiento. Se llama El ERA, presenta la lucha armada clandestina. Saludos, soy el comandante Pedro. Tenían pensado enviar esos vídeos a los líderes del movimiento de supremacía blanca del país. De hecho, cuando el FBI registró consignas y pisos francos que Langan y Guthrie habían alquilado, encontraron 9 o 10 cintas de ese vídeo en sobres con la dirección de líderes del movimiento de supremacía blanca del país. Os voy a hablar de la lucha armada clandestina. Todos tenían nombres. Langan era el comandante Pedro y Guthrie era el comandante Pavel. Soy el comandante Pavel, miembro del ejército de la República Aria. Fundamentalmente, soltaban diatribas contra los negros, los judíos e incitaban a los norteamericanos a unirse a la revolución. Entendemos el significado de limpieza étnica. No nos dejaremos engañar por predicadores embusteros, cuentacuentos a sueldo, basura judeocristiana. Visto por alguien de fuera, parecía un poco tonto. Tenemos 3 objetivos. Eliminar al gobierno, exterminar judíos y repatriar a todos los no blancos a su tierra. Eso es todo. Langan incluso hizo unos anuncios muy trabajados. Uno se llamaba Blam Moammo. El ejército de la República Aria presenta. Es cortesía de Blam Moammo. Cuando los federales vengan a hacer un picnic, querrás darles una albóndiga bien picante. Cuando has escuchado el mensaje, ya no te hace gracia y pasa a ser un vídeo que asusta mucho si piensas que esos hombres creían en serio en lo que estaban diciendo. En cierto sentido, el vídeo es muy amateur, casi cómico. Hasta que te das cuenta de que los hombres que lo han hecho y las armas que llevan son de verdad. Y esos tipos son atracadores de bancos de verdad. El ERA irá a tu casa. Pronto. Hacía poco que el FBI se había enfrentado a grupos antigubernamentales en Waco y Ruby Ridge. Temían que los atracos del Medio Oeste alcanzaran el mismo nivel de violencia. Veo que la misión ha ido bien. Los atracadores envían dinero a Mark Thomas, predicador de Pensilvania y conocido supremacista. A cambio, Thomas encuentra a 2 skinheads dispuestos a unirse a la banda, Kevin McCarthy y Scott Stedford. Más fuerte, numerosa y disciplinada que nunca, la banda atraca 6 bancos y se lleva $100.000. Se burlan de sus perseguidores y convierten el terrorismo en un espectáculo. Tenían un marcado sentido del humor. Robaban un banco y Langan salía diciendo muchas bancias por su tiempo. Siempre decían, ándele, ándele. O alguna otra tontería que diera pistas falsas sobre su nacionalidad. Entraron en un banco para robar y Langan iba disfrazado de Santa Claus. Entró en el banco, atrajo a los niños hacia él y debajo del disfraz llevaba una pistola del 45 y una granada de mano. De hecho, en algunos de los atracos llevaban camisetas con las siglas FBI o ATF. Estas cosas las hacían para pinchar, para provocar a los agentes que les buscaban. Cuantos más bancos robaban, más temerarios eran. Dieron los nombres de algunos agentes de la ley para comprar los coches con los que huían. Uno de los coches de huida de la banda fue registrado con el nombre de un agente del FBI que había detenido a otra banda de supremacistas. Eso nos hizo pensar que esa gente sabía algo de la extrema derecha. Esa conexión llegó antes que otra aún más sorprendente. ¡Todos al suelo o disparo!
Los robos de Langan y Guthrie se parecían a los del atracador más famoso de Estados Unidos. Los paralelismos entre los atracadores del Medio Oeste y Jesse James eran muchos. Quiero decir que la mecánica de los atracos era, en esencia, la misma. Si estudiamos los atracos de Jesse James, vemos que siguieron el mismo camino. Langan y Guthrie continuaron con sus atracos, pero también escribieron cartas a periódicos provocando al FBI y jactándose de los robos. Jesse James hacía lo mismo. Acostumbraba a enviar sus propias notas de prensa. Y Richard Guthrie escribía cartas a los editores de ciudades en las que había robado un banco, hablando del botín. Incluso se hicieron unas tarjetas de visita. En las tarjetas ponía: el ERA vendrá pronto cerca de tu casa. Se consideraban supremacistas revolucionarios que se burlaban de las autoridades, que demostraban al público norteamericano que puedes burlarte de las autoridades y salir airoso. Tras una docena de atracos más o menos, el ejército de la República Aria nadaba en la abundancia. A nivel individual, tenía más dinero del que jamás habrían imaginado. Así que se embarcaron en proyectos personales. Stedeford quería grabar su propio CD. Su grupo se llamaba Day of the Sword y el álbum Ear to Ear, como rajar a un cerdo de oreja a oreja. Cantantes folk como Buddy Guthrie o Bob Dylan han cantado sobre atracar un banco con un revólver, pero ninguno lo había hecho. Stedeford sí. No solo lo hizo, sino que utilizó el dinero robado para crear un género único, el rock terrorista. Mientras Stedeford invierte su dinero en la música, Langan se dedica a una actividad más extraña. En esta época, Langan resulta un personaje muy interesante. Durante el día, se viste con ropa militar y atraca bancos como el comandante Pedro del ejército de la República Aria. Por la noche se hace llamar Donna y es una drag queen en Kansas City. Lleva perlas, lamé azul y tacones. Empieza a frecuentar a varios transexuales y a encontrar su sitio en la comunidad transexual. Langan quería utilizar su dinero para una operación de cambio de sexo. Cuando conocí a Peter iba vestido como Donna. Peter me dijo que le había conocido en una encrucijada de su vida, y era cierto. Era como si estuviera cambiando de caballo mientras iba al galope. Era muy extraño. Era algo de lo que la banda no sabía nada. Era un movimiento social súper masculino. Eso iba en contra de todo lo que les habían enseñado. Si alguien de la banda lo hubiese descubierto, yo o quien fuera, los que estaban en la clandestinidad con él, seguramente lo habrían matado. Además de esconder su secreto de la banda, Langan les lleva a realizar robos aún más temerarios. Estaba en el despacho y nos comunicaron que habían robado una sucursal del National Bank en Columbus. Y fui uno de los agentes que respondió a la llamada. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡No te levantes! Langan había escogido una máscara de esquiador y unas gafas de sol por encima. Y en la cabeza llevaba un casco de obrero de la construcción. Las gafas y el casco eran totalmente irrelevantes e inútiles. Eran una mera cuestión de estilo. Langan se inclinó sobre el mostrador. Se dio un golpe en la rodilla y se le cayó el casco encima de las gafas, que se le bajaron. Y en un ataque de frustración se lo quitó todo. Una cajera llamada Lisa Copley identificó al ladrón. Y fue la primera vez que se identificó a uno de los atracadores del Medio Oeste. La banda deja una bomba para retrasar a los investigadores. Igual que Langan, la bomba es una combinación de banalidad y malicia. Dejaron la bomba en una fiambrera con un paquete de pastelitos encima. Esta vez no parecía de broma. Era una bomba casera cubierta de clavos. A estas alturas, la banda utiliza explosivos más amenazantes, cada vez más potentes. Tuvo que venir la unidad de explosivos. ¡Fuego! La banda se escapa, pero se lleva solo $3.400. Aunque ya han realizado 20 atracos, la vida clandestina empieza a pasar factura. Al final, Guthrie había hecho que todos los miembros de la banda se distanciaran y resultó ser un pésimo atracador.
Una de las razones era que se presentaba a los atracos borracho de tequila. Evidentemente, sus compañeros se hartaron, así que empezaron a pelearse. Así que en diciembre de 1995, Guthrie decidió formar otra banda de la que él sería el líder. Y entonces intentó reclutar a Sean Kenny para su banda. Pero Guthrie no sabe que su viejo amigo ya ha entrado en contacto con el FBI. Lo que buscábamos era entrar en contacto con alguien que conociera a Langan y Guthrie, y se nos ocurrió pensar en Kenny. Mi supervisor decidió enviarme a Georgia para hablar con ese hombre, que creíamos que conocía o había tenido alguna relación con Langan y Guthrie. Los investigadores visitan a Sean Kenny, al que habían pillado pasando dinero del atraco de Springdale. Kenny se había ido de Cincinnati y había entrado en el ejército. Me fui hasta Fort Benning y me entrevisté con Sean por primera vez. Me dijo, yo pondré mis cartas sobre la mesa si tú pones las tuyas. No tendrás problemas. Había tomado una buena decisión por él y por su familia e intentaba hacer las cosas bien. Había nacido nuestro primogénito. Tenía una minusvalía importante. Eso fue un punto de inflexión en mi vida y me hizo replantearme mi sistema de valores y una serie de cosas que había creído hasta entonces. No encajaba en la ideología que yo había tenido. En un mundo ario perfecto, de pelo rubio y ojos azules, mi hijo sería un indeseable. No sería aceptable. Entendió que seguir con Langan y Guthrie no podía aportarle nada bueno. Ellos creían que, ideológicamente, yo seguía apoyándoles. Pero la verdad era que en ese momento me sentía más inclinado a cuidar de mi familia. Butch muestra a Kenny unos bocetos de los atracadores de bancos del Medio Oeste. Esos bocetos se parecían mucho a Pete y a Rich. Y así lo declaré. Conseguí que dieran un permiso administrativo a Sean y vino a Cincinnati. En ese momento no teníamos manera de localizar a Langan y a Guthrie. Él era el único que conocía gente que se pusiese en contacto con ellos o los localizase. Hablé con gente del movimiento, amigos y compañeros que pudieran haberles visto. En ese periodo pasé muchísimo tiempo con Sean y aprendí mucho de él, de dónde venía, qué pensaba, cuáles eran sus creencias. Kenny se arriesgó mucho cooperando. Esa gente era muy violenta. Estaban locos. Nos encargaremos de los chivatos y lo haremos sin piedad, para siempre y con eficacia. Si Richard Guthrie o Pete Langan se hubieran enterado de que hablaba con el FBI, estoy seguro de que habrían intentado eliminarme. Fue hacia el final de mi estancia aquí, cuando ya estaba un poco angustiado porque no pasaba nada, cuando Richard Guthrie me contactó. Recuerdo que recibí una llamada una noche, tarde, y me dijo que se había visto con Richard Guthrie. Supongo que el FBI pensó que era demasiado bueno para ser cierto. Querían que fuera inmediatamente al cuartel del FBI y se lo contara todo. Kenny se somete al detector de mentiras y no lo pasa. Me puse muy serio y les dije, le veré mañana. O están allí y le atrapan, o no me crean. Vale, me iré a casa y ya está. Ed Butch es el único que cree a Kenny. Él creyó que yo había contactado con Guthrie y que estaba siendo sincero con el FBI. Butch les convenció de que siguieran con el plan y siguieran a Kenny a la reunión. Esperamos. Creo que eran las 2. No se presentó nadie. No oímos nada. Me puse un poco nervioso porque ya había pasado la hora en la que Guthrie y yo habíamos quedado. Y entonces, sobre las 5, Guthrie llamó a Sean y le dio instrucciones para verse en otro sitio. Butch y el equipo de vigilancia corrieron al nuevo punto de encuentro. Por el camino, Butch ve a Guthrie en una furgoneta y va tras él. Guthrie llevaba una furgoneta con la que habían recorrido el país robando bancos. Estaba hecha polvo y solamente iba a 65 kilómetros por hora. No servía para huir. Decidí que detendríamos la furgoneta por hurto mayor. Puse en marcha la luz y la sirena para intentar que Guthrie se detuviera, pero siguió conduciendo. Entonces giró a la derecha y en cuanto giró, me tuvo pegado a los talones.
Se dio cuenta que se había metido en un callejón sin salida. Aceleré y choqué contra su furgoneta. Él rebotó contra el parabrisas, pero consiguió salir de la furgoneta. Mi supervisor y yo le perseguimos colina abajo, gritándole para que parara. Se paró, se dio la vuelta y vio al resto de agentes detrás de nosotros y pareció que intentaba decidir si ponerse a disparar y que todo terminara allí mismo. Pero se entregó, le esposamos y le confiscamos el arma. Butch lleva a Guthrie a las oficinas del FBI en Cincinnati para interrogarle. Guthrie no tardó mucho en convertirse en informador del gobierno. En cuestión de horas admitió sus delitos. Les habló de Stedford, identificó a McCarthy y a Mark Thomas, el líder de la supremacía blanca. Al final, Guthrie nos contó que seguramente estaba en un piso franco que tenían en el 585 de Reinhardt en Columbus, Ohio. Pero Guthrie les advirtió de una cosa, que no entraran a la fuerza en el piso. Estaba lleno de pólvora, granadas y productos químicos. Les dijo que esperaran a que Langan saliera del piso, porque podría convertirse en otro Waco. El agente del FBI, Ed Butch, se prepara. Los años de persecución al atracador de bancos y terrorista Peter Langan llegaban a su momento álgido. Guthrie ha llevado a los agentes hasta el piso franco de la banda en Columbus. Se tomó la decisión, muy apresuradamente, de enviar a los SWAT a Columbus para intentar detener a Langan. Mientras tanto, Guthrie nos cuenta que Langan lleva un chaleco antibalas, que tiene bombas, armas y que no piensa dejarse atrapar con vida. No queríamos provocar una situación con rehenes, no queríamos un sitio. Decidimos esperar a que Langan saliera del piso. El agente Butch se posiciona a poca distancia del piso franco. Nos quedamos aquí aparcados durante la primera hora y media mientras el vecindario empezaba a cobrar vida. Los niños iban a la escuela. Evidentemente, todos íbamos armados. Yo llevaba una Glock del calibre 40. Yo llevaba una escopeta de 12 cartuchos. Localizaron a Langan hacia las 9 de la mañana, cuando salía del piso, vestido de negro, con 2 capas de ropa. Llevaba una bolsa y se dirigía a su furgoneta. Llega a la furgoneta, abre la puerta, mete la bolsa dentro y mira a ambos lados. Se sienta al volante y arranca el motor. Ha cerrado la puerta, está al volante. El jefe del equipo de los SWAT decidió que, en vez de atraparle en movimiento, era mejor detenerle cuando estuviera parado en su vehículo. En marcha. Así que nos dispusimos a detenerle. En ese momento nos detuvimos. Había otro vehículo del FBI. Yo y el agente especial Bevan Stoffer estábamos en el vehículo más cercano a la furgoneta. Langan estaba en la furgoneta rodeado por los SWAT. Mi supervisor, Dave Welker, corrió hacia la esquina del garaje y yo hacia aquí. Los agentes Jeff Lindsay y Mike Erbach se situaron en la esquina del garaje más cercano al vehículo de Langan. Varios vehículos más se detuvieron detrás de nosotros. Un agente se situó cerca de una farola. Los agentes empezaron a gritar a Langan que levantara las manos y saliera del vehículo. Venga, Peter, abre la puerta y sal de la furgoneta. Sitúate delante. Langan decidió no salir y resistirse. Vieron que alargaba la mano derecha hasta la cadera izquierda y, mientras lo hacía, se giró y saltó a la parte trasera de la furgoneta. Entonces Langan, después de saltar a la parte trasera, se incorporó para disparar a 2 manos, con una mano apuntando a Jeff Lindsay y a Mike Erbach. Jeff Lindsay llevaba una escopeta y disparó primero. Oí algunos disparos y entonces disparé a Langan. 3 ráfagas de doble cartucho con la escopeta que llevaba. El FBI disparó al señor Langan 45 veces.
Pronto pararon y Langan ya no disparaba. Le gritaron que saliera, aunque la verdad es que ninguno creyó que lo hiciera. Estaban seguros de haberle abatido. Pero unos segundos después oímos que Langan decía: tengo una herida en la cabeza, tengo una herida en la cabeza. Sacamos a Langan de la furgoneta, le tumbamos, le registramos, le esposamos y me pareció que estaba gravemente herido. Tenía un pedazo de cartucho incrustado debajo del ojo y la cara le sangraba. Mientras se llevan a Langan al hospital, los agentes registran la furgoneta y el piso franco. Era el mayor arsenal de munición, armas, bombas caseras que había visto en un solo sitio. Había miles de cargas de munición y muchas armas. En el hospital, el agente Woods descubre el sorprendente secreto de Langan. Mientras trataban a Langan en urgencias, no pude evitar ver que tenía las uñas de los pies pintadas de rosa e iba depilado, y me pareció muy extraño, teniendo en cuenta que era un supremacista. Me pareció raro verle así en la sala de urgencias. Era un transexual preoperado. Cuando me detuvieron en Columbus, no fue una detención, fue un intento de asesinato. En televisión, el presunto atracador Peter Langan insiste en su inocencia. Si me van a juzgar, me gustaría que me juzgaran en un tribunal con pruebas. Soy inocente. Me duele mucho. Richard Guthrie, que está en la cárcel de Cincinnati, acepta colaborar con el FBI. Pero la noche anterior al día que debe testificar contra Langan, se ahorca con una sábana. Con el suicidio de Richard Guthrie, yo pasé a ser el testigo clave de la acusación. Los ayudantes del fiscal Robin Hagner y Dana Peters preparan el caso contra Langan. Había muchas pruebas. Teníamos pruebas de la taquilla que Peter Langan tenía en Kansas, pruebas del piso franco de Columbus, las pruebas de las cintas de vigilancia de los bancos. Creo que en total reunimos unas 1000 pruebas potenciales y empezamos a trabajar a partir de allí. Muchas de esas pruebas se enviaron a los laboratorios del FBI para comprobarlas, y varios agentes del FBI añadieron todas esas pruebas que le relacionaban con los robos. Esto es una máscara de disfraces de Ronald Reagan. Es la máscara que llevaba en el atraco al banco de Springdale. Esto de aquí es el paquete de Twinkies que se encontró dentro de la fiambrera en el robo del National Bank de Columbus. Y todas esas pruebas físicas se utilizaron como pruebas determinantes. Eran exclusivas de esos robos, y eso nos ayudó a relacionar a Langan y a Guthrie con ellos. Uno de los elementos más interesantes fue esa estrategia de Langan de pintarse casi como un pacifista no agresivo. Y lo hizo llamando a declarar a 2 de sus amantes de Kansas como testigos de la defensa. Parecía que la personalidad de Peter era esencialmente buena, a pesar de que hubiera cometido unos enormes errores en la vida. Éramos muy felices. A veces la felicidad no la puedes expresar con palabras. Su defensa consistía en intentar describirse como: yo no soy la persona que el gobierno dice que soy. ¿Cómo se les ocurre decir que soy miembro del ejército de la República Aria si soy transexual? Soy justamente lo opuesto a lo que un supremacista debe ser. ¿Cómo pueden creer que soy un supremacista? Llevo un estilo de vida completamente distinto. Quiero ser mujer. Quiero ir con hombres. Además de ser un tipo muy oscuro, era muy inteligente. No entiendo cómo alguien puede odiar como Peter Langan odiaba a otras personas simplemente por el color de su piel o la religión que profesaban. Las personas solemos tener cierta posibilidad de redención. Peter Langan no tenía ninguna. En base a las pruebas, el jurado no tarda en emitir un veredicto. Langan fue sentenciado a cadena perpetua más 35 años. ¿Tiene algo que ver con los atracos?
Tras el juicio, los fiscales se mostraron escépticos porque les pareció que la transexualidad de Langan era una artimaña. Los fiscales nunca se acabaron de creer lo de su transexualidad. Pero la verdad es que yo creo que esa era su verdadera naturaleza. Tras ingresar en prisión, solicitó que se le practicara una operación de reasignación de sexo. Eso es muy radical para alguien que solo está fingiendo. No creo que fuera una tapadera. Pero me daba miedo que utilizara la operación de cambio de sexo para escapar de la cárcel. Donna me escribió esto desde la cárcel. Me dice, quiero ser tu amor porque, cariño, tú lo vales. Soy tu esposa y te querré siempre. Y dice, Donna ama a Alex. En la actualidad, Langan cumple condena en la cárcel. El gobierno ha rechazado pagarle la operación de cambio de sexo. Scott Stedford fue juzgado en Iowa y se le condenó por unos atracos. Kevin McCarthy y Mark Thomas se declararon culpables de conspiración para cometer un atraco en Filadelfia, Pensilvania. Incluso en casos importantes como este, hay algo positivo, y lo que pasó con Sean está claro que lo es. Hablamos de un chico que se dio cuenta de que iba por muy mal camino, cambió de dirección y lo hizo la mar de bien. No quería ser un criminal el resto de su vida, no quería terminar en la cárcel. A pesar de su pésimo estilo de vida, eran unos buenos atracadores. Durante 2 años desafiaron a las autoridades, atracaron 21 bancos, consiguieron un botín de $250.000. John Dillinger en los años 30 atracó bancos durante unos 10 meses. Ellos operaron durante 2 años y jamás les pillaron atracando un banco. Los atracadores del Medio Oeste fueron uno de los hitos de la historia de los atracos a bancos. En la historia se han atracado muchos bancos, pero ellos eran una de las versiones más modernas de una banda de atracadores. Una de las lecciones para cualquiera que quiera ser atracador de banco es: si provocas al FBI o a las fuerzas del orden, trabajarán las horas extra que haga falta para pillarte.